Hola, bienvenido a Sin Explicación. Hoy vamos a hablar de El Exorcista. Cuando se estrenó El Exorcista en 1973 fue todo un fenómeno. La gente hacía horas de cola para verla y los cines tenían que gestionar la avalancha de gente que se les venía encima. La policía ayudaba a contener a la multitud y hasta se les llegó a servir café a algunos para amenizar su espera. Y luego había que atenderlos cuando en plena proyección decenas vomitaban y se desmayaban. Aunque tras varias funciones los cines estaban advertidos, algunos empezaron a equiparse con bolsas para vomitar que ubicaban en las butacas y sales para reanimar a los desmayados. Esta película es tan buena que hoy en día, casi 50 años después, la gente sigue viendo y asustándose con la historia de Regan, una pequeña de 12 años que es poseída por el diablo. Es todo un referente para el género horror y también es considerada la película que más dinero ha recaudado si se toma en cuenta la inflación de Warner Bros. Acompáñame a ver por qué El Exorcista es considerada una de las pelis más escalofriantes de todos los tiempos por tan solo 3 motivos. El primero, su realismo. Estamos acostumbrados a que una historia de horror empiece con una breve introducción, y a veces ni eso, para pasar rápidamente al primer susto. Es más, mientras más fuerte es la primera escena, más promete el resto. Pero en este caso, la peli empieza tranquilamente, y luego ya con el metraje bastante avanzado, sigues esperando que la cosa se ponga fea. El vómito verde, la caminata al revés por las escaleras, si ves la versión Director's Cut, parece no llegar nunca. Eso se debe a que la historia es contada de forma verosímil y ahonda en la psicología de los personajes, lo cual hace que resulte creíble su argumento aunque plantee un fenómeno paranormal. Siempre quiero entender las motivaciones de los personajes y en el 89% de este tipo de cintas, los protagonistas deciden irse a un sitio embrujado, solos y sin avisarle a nadie de que están allí. Nada lógico si me lo preguntas. Y como sé que soy un fastidio porque mientras todos tiemblan, yo digo, no bajes al sótano porque hizo eso, opto por quedarme callada. Con esta cinta vas a empatizar mucho con la madre de Regan, quien actúa de la manera más inteligente posible para salvarla, e inclusive con la pequeña, quien dentro de sus posibilidades va pidiendo ayuda, pues se entiende que algo anda muy mal. Además, tanto la madre como el propio padre Karras son bastante escépticos, hasta que ya no pueden negar más la situación. La peli no empieza con todos los personajes diciendo, claro, no es que Regan está repelente porque está entrando en la adolescencia, es que está poseída. Todas las reacciones son muy normales. La historia es una adaptación hecha por William Peter Blatty de su propia novela, El Exorcista, que publicó en 1971 y está basada en hechos reales. Se trata del exorcismo de Roland Doe, ocurrido en 1949 en Estados Unidos, tras que el chico de 14 años tuviera un cambio de conducta tan violento que fue atribuido a una posesión satánica. El caso fue muy famoso y en él intervinieron primero un pastor luterano y luego curas católicos. El joven tenía arañazos en la piel, insultó a los curas, a uno lo hirió y hasta habló en latín sin conocerlo. Eso sí, tenemos que asumir que los que lo escucharon sabían latín y entendían lo que decía. ¡Volo secunda mensa! También se reportaron hechos aparentemente inexplicables como movimientos de muebles y sonidos de golpes. Por supuesto que para los creyentes el caso es real y para los impíos como yo fue un bluff, pero discusión teológica aparte, el caso conmocionó a muchos y el hecho de ver una peli de este tipo, inspirada en hechos reales, daba muy mal rollo. El segundo motivo, su equipazo. Además de Peter Blatty, el guionista, quien ganó un Oscar por su adaptación, el equipo de la peli combinó muchos talentos que hicieron que todo encajara. Sobre su director, William Friedkin, la actriz Linda Blair, quien interpretó a Regan, dijo en una oportunidad que logró sacar lo mejor de cada quien. Friedkin había ganado el Oscar a Mejor Dirección en 1972 con The French Connection, una cinta, por cierto, abordada también con mucho realismo. Ya para ese entonces acostumbraba a molestar a sus actores para lograr el estado de ánimo que buscaba para sus personajes. Con El Exorcista no hizo una excepción. Les colocaba música perturbadora antes de grabar y hasta llegó a disparar un arma cargada varias veces para captar la agitación y el miedo genuinos ante la cámara.
Eso no le hacía mucha gracia a los actores, pues también tuvieron que trabajar en condiciones bastante hostiles. El cuarto de Regan, por ejemplo, debía estar siempre muy frío para que al hablar a los personajes les saliera humito de la boca. A Linda Blair se le desajustó un arnés que la zarandeaba sobre la cama, haciéndole daño de verdad, así como Ellen Burstyn, quien interpretó a la madre, fue herida tras una maniobra mal lograda. Todo esto frente a la cámara, con un Friedkin que no paraba nunca de filmar. Por supuesto que estas tomas aportaron aún más realismo, aunque en defensa del equipo ellos lo hicieron muy bien. Burstyn, por ejemplo, nos involucra en su estado de ánimo cada vez más desesperado. Jason Miller y Max von Sydow, quienes interpretaron al padre Carras y al padre Merrin respectivamente, transmitieron el pánico de tener que enfrentarse al diablo. Personaje que, por cierto, contó con la voz de Mercedes McCambridge, cuya experiencia en esta película la comentamos en este video. A su voz se sumaron muy buenos efectos de sonido, ganando así el Oscar a Mejor Sonido. Mención aparte merecen los departamentos de maquillaje y el de efectos especiales, quienes tuvieron que recrear los fenómenos paranormales solo con dispositivos mecánicos, como el robot que construyeron para que Regan pudiera rotar su cabeza 360 grados, y las 3 camas idénticas que hacían cada una un movimiento diferente. O los varios vómitos, y su dispositivo para expulsarlo, y las diferentes pruebas de maquillaje para dar finalmente con una que Friedkin aprobara. Porque no lo dije, pero el director era además súper exigente, porque será muy talentoso, pero este debe ser el típico tipo que nadie invita a las fiestas. Todo fue sumando, pues el asco y el miedo que los espectadores experimentaron tras su estreno no fue de gratis. Se fijaban en todos estos detalles que hoy en día podrían hacerse digitalmente y que eran imágenes mucho más violentas de las que estaban acostumbrados a ver. Lo que nos lleva a hablar del tercer motivo por el cual El Exorcista tuvo tanto éxito, y este es el contexto en el que esta cinta fue estrenada. Hasta ese entonces, las películas de horror preferidas del público eran sobre monstruos como vampiros, hombres lobos, algún zombie y demás. Y si bien sí hubo varias, menos pánfilas, como El bebé de Rosemary, la gente no había visto un exorcismo en pantalla grande, ni mucho menos uno en el que el diablo tuviera presencia. En la cinta, Pazuzu, que es el demonio en cuestión, aunque no se menciona, nos muestra su cara en diferentes escenas. Eso sí, en el posterior Director's Cut, además de su voz carrasposa de fumador en la versión original, que asustó a más de uno. Ahora, y tras haber visto pelis de exorcismos unas tras otras, estamos acostumbrados, pero antes este no era un tema que estuviera en el imaginario colectivo. Justamente fue El Exorcista el que marcó la pauta y dio pie a la larga lista de historias de este tipo. Otra cosa a la que el público no había sido expuesto con tal crudeza era al lenguaje obsceno. Regan, quien es una niñita tierna y modosita, llega a decir cosas subiditas de tono. Su lenguaje de camionero puede que no sorprenda al aficionado al trap hoy en día, pero para ese entonces hizo sonrojar hasta al más rudo. La obscenidad también estuvo plasmada en imágenes como la estatua de la Virgen María profanada y Regan clavándose un crucifijo en su... En realidad lo último es una escena de masturbación, pero lo hace tan bestia que me niego a llamarla así. Todo esto, por cierto, es difícil de ver todavía ahora. Otro motivo por el cual la peli impactó mucho fue el religioso. Si eres como yo y no crees que el diablo existe, la puedes ver con relativa tranquilidad, pues sabes que no se te va a aparecer cuando te acuestes a dormir. Pero, si eres creyente, el horror se redimensiona, pues no solo sientes pena por el caso en el que está basado por considerarlo real, sino que empiezas a pensar que eso te puede pasar a ti o a un ser querido. Muchos pensaron que si el demonio podía poseer a una joven inocente, habría entrado en cualquiera. De hecho, diferentes curas católicos empezaron a reportar cómo, tras el estreno de la peli, recibían a mucha gente preocupada por pedir más información sobre exorcismos, algunos inclusive asegurando estar poseídos. Esto nos puede hacer pensar que la iglesia estaría un poco harta de la maldita cinta, pero la realidad es que le hizo buena publicidad, pues los curas eran los héroes de la historia y solo la gracia de Dios fue capaz de interceder por la pobre Regan. Para ese entonces se reportó un aumento en las solicitudes de sacerdocio y muchos se lo atribuyeron a la peli. Si bien la historia pudiera parecer una exaltación de la figura del diablo, para muchos creyentes ha sido una confirmación de su fe. Por supuesto que hay excepciones.
La misma Linda Blair sufrió el acoso de algunas personas que creyeron que el diablo estaba haciéndose presente en la peli y más específicamente a través de su interpretación. Recibió tantos mensajes raritos que Warner Bros. Contrató guardaespaldas que la acompañaran por 6 meses tras el estreno. Que por cierto, yo también recibo mensajes bastante disfuncionales, pero me las tengo que arreglar sola. ¡Ay! La vida del youtuber. La sugestión del propio equipo tampoco fue normal. Ocurrieron diferentes accidentes que algunos atribuyen a causas paranormales, como por ejemplo que gente llegada al equipo muriera, algunos incluso eran parte del equipo, o que el set se incendiara una vez. Hablamos en definitiva de un largometraje que vale la pena volver a ver dándole el crédito que merece. A Pazuzu lo que es de Pazuzu. Si te ha gustado este video, suscríbete para ver más como este y si te gusta mucho el canal, te invitamos a apoyarlo por Contribui. Enlace en la descripción. Chao.